Vamos hoy a comenzar una nueva serie que se llama Ángeles y Demonios. Así es que me da gusto empezar, porque esta semana y las próximas 4 semanas vamos a estar sobre este tema. Creo que es un tema muy importante, muy clave para la iglesia de hoy, porque desgraciadamente hay mucho malentendido, mucha ignorancia en este tema, y quiero verdaderamente presentarles lo que viene en la palabra de Dios acerca de esto y cómo debemos de ser sabios, ¿verdad? Cómo bregar este tema y cómo también nosotros lidiar con esto si es que encontramos este tipo de cosas. Así es que voy a pedir que se pongan por favor de pie. Vamos a leer de Judas, versículo 3, la epístola de Judas. Judas era uno de los hermanos de Jesús y está escribiendo. Muchos me preguntan qué capítulo. Bueno, si están preguntándome qué capítulo, obviamente no han leído Judas, porque nada más es un capítulo, es nada más una cartita. Pero es una carta que obviamente el Espíritu Santo la hizo parte de lo que es la Biblia y nos está revelando, nos está dando revelaciones muy importantes acerca de lo que tiene Dios para nosotros, y está hablando específicamente acerca de esto de los ángeles y demonios. Hoy el sermón se llama Lo que no entendemos. Lo que no entendemos. Judas 3 dice esto: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se ha infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos, se cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento a sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y esto es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, pido que guíes mi enseñanza, mis palabras hoy, Señor Padre, que no sea un reflejo meramente de mi entendimiento, de mi capacidad, Señor, sino que sea un reflejo, una manifestación de tu Espíritu, de tu poder, de tu autoridad. Señor Padre, que esta enseñanza, que estas palabras, Señor, verdaderamente cambien a tu pueblo y le den una nueva perspectiva, Señor, un nuevo entendimiento de estos seres celestiales, Señor, y cómo debemos de nosotros de conllevar este tema en nuestras vidas como cristianos. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ángeles y demonios. Es un tema que verdaderamente que causa mucha intriga, que la gente le llama la atención, quieren aprender, quieren saber más de esto. Es un tema que desgraciadamente no se toca demasiado en las iglesias y hay mucha ignorancia acerca de esto, y veo todo tipo de excesos y todo tipo de errores doctrinales y errores de cómo manejar este tipo de situaciones. ¿Cuántos saben que el enemigo existe? ¿Cuántos saben que así como hay Dios y hay un cielo, está el enemigo de nuestras almas y sus seguidores? Y entre ellos estamos muchas veces nosotros los humanos. Muchos me preguntan a veces en la universidad o personas que me conocen bien, me dicen: ¿cómo puede un Dios bueno crear al hombre y luego mandarlo al infierno? Es una de las preguntas que tienen muchas personas que tienen cuestiones, que cuestionan la fe, que cuestionan lo que dice la palabra de Dios. Mi respuesta es siempre la misma, es lo que dice la palabra. Dios
no quiere que nadie se pierda. Él no se deleita en que la gente se vaya al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus seguidores. Los que se van al infierno son los que deciden seguir al enemigo y no seguir a Dios. Entonces la gente se manda sola misma al infierno. Ellos mismos se mandan ahí. Dios no los manda. Dios quiere que se salven, que todos lleguen a arrepentirse y sean salvos, ¿verdad? Que no perezcan. Es lo que nos dice Pedro. Pero es importante que entendamos, ¿verdad? Que entendamos lo que no entendemos. Que entendamos las razones por las que el conocimiento que tenemos acerca de los ángeles es algo muy, muy, muy limitado. ¿Por qué? Quiero hablarles de la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos me podrían decir quién es el protagonista, quién tiene el papel principal en la Biblia? Dios. Dios es definitivamente el protagonista de la historia, ¿verdad? Él es el personaje central, es el sine qua non, ¿verdad? Si Él no está ahí, entonces el argumento, la historia no tiene sentido, no tiene validez. Él es el protagonista. Y es el protagonista en relación con usted y conmigo. Con nosotros, con la humanidad. Con la humanidad que había caído y había perdido la relación con Dios. Y tuvo entonces toda la palabra, todo el Antiguo Testamento nos habla de uno que va a llegar y que va a pagar el precio y va a restituir al hombre a la posición que se merecía. A la posición que Dios le dio, que no se merecía, que Dios le dio al principio. Y es lo que vemos en toda la Escritura, lo que está pasando, es la salvación del hombre, siendo Dios el protagonista y el hombre recibiendo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? Los ángeles son personajes secundarios. Son personajes que están en el margen de la historia. Toman parte de la historia, pero no son los protagonistas. Entonces, por eso no vemos mucha información sobre los ángeles de Dios. Vemos toda la información sobre el Dios de los ángeles. Por eso les pido, mis hermanos, que tengamos que, primero que nada, enfocarnos en lo que debemos de enfocarnos, que es en Dios, primero que nada. Y hay cierto entendimiento limitado sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque son personajes secundarios. Si usted puede hablar con el dueño del circo, no va a hablar con los payasos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Muchas veces la gente se enfoca tanto en los ángeles y inclusive hay ciertos digamos, grupos de personas que buscan aprender y adorar a los ángeles y orarle a los ángeles y oraciones a este ángel, al otro. La palabra nos dice claramente que no debemos de adorar a los ángeles. De hecho, cada vez que vemos un ángel de Dios, cuando se presenta delante de la gente y la gente lo quiere adorar, inmediatamente los levanta y dice: a mí no me adores, yo soy un siervo igual que tú, adora solamente a Dios. ¿Verdad? Los que no hacen eso, entonces sabemos que no vienen de Dios, son otro tipo de ángeles. Así que vamos a hablar primero de ángeles en general. De ángeles en general. La palabra ángel viene del griego ángelos, y de ahí ángelo significa mensajero, un mensajero. Un ángelón es una persona que lleva un mensaje, ¿verdad? Y por ejemplo, si vemos la palabra evangelio, no sé si vieron eso. Dentro de la palabra evangelio está la palabra ángel. Euangelion en el griego, euangelion. Son dos palabras. Eu significa bueno. Por ejemplo, en la psicología, cuando estamos asesorando a alguien, si esa persona tiene un estado de ánimo bueno, tiene eutamia. Es lo que le llamamos en el término que se utiliza, el término clínico, eutamia. Tiene un estado de ánimo bueno. Eu es bueno. Euangelion, el buen mensaje, las buenas nuevas. ¿Cómo le llamamos? El evangelion es el mensaje de Dios, las buenas nuevas. Entonces, la palabra ángel significa mensaje, el buen mensaje. Entonces, como les digo, evangelio es un derivativo de esto, el buen mensaje, las buenas nuevas, como decimos nosotros. Si nos vamos ya a la lengua española, vamos al diccionario,
de la Real Academia Española, vemos las definiciones que nos dan ahí. Me gusta siempre ir a ese porque pues es la autoridad, ¿verdad?, en lo que es la lengua española. Y esto es lo que nos dice el Real Diccionario de la Lengua Española. Ángel, en diversas religiones monoteístas, espíritu celeste creado por Dios para ministerio. Espíritu celeste, hay una palabra muy importante ahí, que es creado por Dios. Creado. ¿Qué nos indica esto? Que todos los ángeles fueron ¿qué? Creados. Creados. No, todos los ángeles tuvieron un principio. Todos los ángeles tuvieron un principio. ¿Y quién los creó? Dios. Muchas veces hay personas que me preguntan, bueno, ¿y quién creó a Dios? Le digo, Dios siempre ha existido. Es lo que dice la palabra. Elohim, el Dios autoexistente, el que siempre ha existido. Siempre fue, es y siempre será. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Me gusta lo que dice T.D. Jakes. El Dios que estaba ahí antes de que ahí existiera. El Dios autoexistente. Siempre ha existido. Es eterno. Siempre ha estado ahí. Infinito. Los ángeles fueron creados. Tienen un principio. ¿Cómo podemos entonces comparar una cosa que tiene principio con algo que no tiene ni principio ni fin? ¿Verdad? Si usted estudia geometría, ¿verdad? Tienen una raya y tienen una línea. La línea tiene un comienzo, un vector. Comienza y empieza, ¿verdad? Y la línea es siempre es infinita para los dos lados, para el lado positivo y el lado negativo. Pero no me voy a meter mucho en matemáticas, no quiero traumarlos, ¿verdad? Pero vemos ahí que no hay comparación. Dios es eterno, es absoluto, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El enemigo tiene límites. Los ángeles tienen límites. No podemos poner al igual. Eso es uno de los errores que muchas veces comete la gente dentro de la iglesia, que tienen una imagen de que ven a Dios y a Satanás como dos iguales opuestos. ¿Cuántos saben que así no es? Satanás es infinitamente poderoso, es muy poderoso, pero no se compara su poder con Dios. Dios es el que lo creó. No lo creo malo, lo creo bien, ¿verdad? Lo creo bien, pero voy a hablar más de eso después. Mire lo que dice. Entonces, quiero hablarles de varios aspectos. Este sermón no va a ser un sermón típico de los míos. Voy a darles mucha información en diferentes aspectos, a diferentes tópicos, acerca de los ángeles, diferentes atributos que tienen ellos, porque esto nada más es la introducción a lo que va a ser toda esta serie. Ya después, cuando entramos la semana que entra, vamos ya más sistemáticamente a desgajar todo esto. Pero quiero, primero que nada, darles información que creo que va a ser muy importante va a ser información básica para poder empezar a construir sobre ella en las próximas semanas. ¿Cuántos de ustedes saben que el reino de Dios y también el reino del enemigo tienen estructura? Hay organización. Servimos un Dios de organización, no un Dios de caos. Miren, Judas 9 lo que dice aquí, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Aquí vemos varias cosas que están en este pasaje pequeñito. Uno de ellos vemos que se distingue a este ángel Miguel, se le da un título, arcángel. Arcángel, ¿qué significa eso? Arc es un título de autoridad. Entonces está el arcángel y están ángeles. Entonces hay ese rango, hay un rango alto. Es un ángel de alto rango. Es muy importante que entendamos eso, que hay rangos y hay organización en el reino de Dios. Inclusive cuando le dicen a Jesús que está poseído por un demonio, está sanando a los enfermos y está expulsando demonios, y le dicen, él expulsa demonios con el poder de Belcebú, ¿verdad? Y que dice, ¿cómo puede estar el reino de Satanás en contra del reino de Satanás? Dice, toda casa dividida no se mantendrá en pie, lo que dice Jesús, ¿verdad? Entonces está diciendo, si el enemigo está organizado, imagínate qué tan organizado también está el reino de Dios. Claro que el enemigo siempre imita, siempre
copia, siempre piratea lo que ve que tiene Dios. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, cómo el enemigo siempre va a copiar lo que hace Dios, pero va a estar completamente corrupto. Dice que entonces vemos que hay esa organización. Otra cosa que vemos ahí, que a pesar de que estamos viendo no solamente un ángel, estamos viendo un arcángel de alta autoridad, de alto poder, está encarando a Satanás. ¿Ok? Satanás. El demonio de más alto rango, el demonio más fuerte, la cabecilla de los demonios. Dice que ni siquiera él osó maldecirlo, sino que dice que el Señor te reprenda. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Estamos viendo un arcángel, obviamente de altísimo rango. Me imagino que hay más, pero nada más escuchamos de dos en la palabra. Vamos a Gabriel y Miguel, que son arcángeles, y escuchamos de esos dos, pero no escuchamos de otros. No sabemos los otros nombres, ¿verdad?, que nos dice aquí necesariamente la palabra de Dios. Sabemos que esos dos existen, a lo mejor hay más. Pero cuando está encarando a Satanás, ni siquiera tiene la osadía de reprenderlo. Dice que el Señor te reprenda. Entonces aquí estamos viendo que hay cierto respeto, hay cierto reconocimiento de autoridad, hay cierto reconocimiento de esto, y está dejando que el Señor haga las cosas. Y muchas veces he visto muchas personas que están mal informadas porque no conocen este tipo de escrituras y quieren encarar a Satanás y a los demonios y empiezan a reprender, y yo ordeno que esto y que y espérate, abusado. Porque muchas veces queremos encarar al enemigo con mala doctrina y en nuestro propio poder, en nuestra propia autoridad. Pero ¿cuántos saben que nosotros contra cualquier ser celestial somos una hojaldrita? Menos con algo de este tamaño, o sea, como Satanás. Entonces quiero que entendamos que hay autoridades, hay poder, hay este tipo de cosas. Claro que para nuestro Dios es insignificante, pero nosotros solos es otra cosa. Quiero decirles también que los ángeles, como les digo, traen mensajes. ¿No? Ellos son mensajeros, ellos son verdaderamente los mandaderos de Dios, son los que hacen los mandados de Dios, ¿verdad? Son los que Dios les dice, lleva este mensaje, y ellos traen los mensajes. Dios los utiliza como mensajeros. Interesantemente, muchas veces nosotros no conocemos lo que es la oración o cómo debe ser la oración, y queremos mandar a Dios a que haga nuestros mandados. Le damos nuestra lista a Dios. Dios, quiero que hagas esto y esto y esto y esto, y necesito que hagas esto, y necesito que me ayudes aquí, necesito que me ayudes allá, y que hagas esto y ya, ¿Cuántos de ustedes saben que no se trata de nosotros decirle a Dios que haga nuestra voluntad, sino prepararnos para nosotros hacer su voluntad? Muchas veces están las cosas volteadas, como decía que era el chavo, al revés volteado, ¿no? ¿Quién es el que decía eso? Pero muchas veces tenemos las cosas así al revés. La oración es para nosotros escuchar de Dios y hacer su voluntad, no mandarlo a hacer la nuestra. Claro que cuando nosotros obedecemos a Dios y caminamos con Él, Él conoce todas las cosas y Él se encarga de todo. ¿Qué nos dice? Busca primero el reino de los cielos y toda su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Miren, llega el ángel con un hombre que se llama Zacarías en el primer capítulo de Lucas. Zacarías era uno de los sacerdotes en ese entonces. Ya estaba grande de edad, su esposa también estaba ya de edad avanzada y no habían podido tener hijos. No habían podido tener hijos y habían estado orando. Y una vez le toca a Zacarías ir a ministrar dentro del templo, y se presenta un ángel. Y miren lo que dice aquí. Se presenta el ángel Gabriel y le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Tu esposo dará un hijo y ese hijo tendrá el Espíritu Santo, y será como el espíritu de Elías, y será un hombre grande y preparará los caminos para que la llegada del Señor. Estamos hablando de Juan el Bautista, los papás de Juan el Bautista. Y entonces, obviamente, este hombre, siendo el sacerdote que conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento al revés y al derecho, lo sabía de memoria, lo podía recitar, está escuchando, él está pidiendo: ya estamos grandes de edad, no podemos tener hijos. El ángel se presenta y le dice: vas a tener un hijo, y aún así no le cree.
¿Conocen, si han escuchado esa historia en el Antiguo Testamento varias veces, los que no podían tener hijos a la edad avanzada? ¿Se acuerdan? Abraham, Sara. ¿Se acuerdan todas esas historias que él ya debería haber conocido? Pero muchas veces cuando se trata de nosotros, se nos olvida lo que dice la palabra de otros, ¿verdad? Bueno, es que a mí no aplica, es que a mí no, y de alguna manera decimos, Dios, tú no tienes poder sobre esto, no me estás escuchando. Pero no creyó. Miren, Lucas 1:18, ¿cómo puede estar seguro de esto?, le preguntó Zacarías al ángel. Ya soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Mira lo que contesta, dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Si vamos al griego, no dice estoy a las órdenes de Dios, dice estoy en la presencia de Dios. Yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia de Dios, yo estoy allí en el trono, yo estoy viendo lo que está pasando, yo estoy viendo las decisiones que toman, yo estoy viendo cómo todo funciona. Créeme lo que te estoy diciendo, cree lo que te estoy diciendo, pero mira lo que le dice. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, Evangelion. Pero como no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día que todo esto suceda. Y eso es exactamente lo que pasa. Por 9 meses no puede hablar Zacarías hasta que nace el bebé. Y no sabían cómo ponerle. Y ahí es donde dice, se va a llamar Juan. Y muchos dicen, pues ese nombre no existe en tu familia, ¿cómo le vas a poner Juan? Y eso es lo que se le había revelado a él. Y tenemos a Juan, el padre de Juan el Bautista, primo de Jesús, 6 meses más grande que Jesús. Ese mismo ángel se presenta con María. Y María no le pone peros. No estaba casada, no era virgen, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar todo esto? Si es que no conozco a ninguno, no he tenido sexo, soy una virgen. ¿Y qué es lo que le dice? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el que van a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Llamarán a Emmanuel. ¿Y qué es lo que dice? Que se haga su voluntad sobre mí. Le creyó. Ella no se quedó muda, pero ella sí recibió inmediatamente la creencia. Ella estaba, ella sí creyó. Mis hermanos, ¿cuántos saben que debemos de creer en lo que nos dice Dios? Cuando el Señor nos manda un mensaje y sabemos que es del Señor, pero ¿cómo sé que es del Señor? Es práctica, mis hermanos. Es práctica. Muchas veces es que pues no sé si soy yo o fue la pizza que me comí anoche, ¿verdad? Es indigestión, ¿verdad? Mis hermanos, aprendemos a conocer la voz de nuestro Padre cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Como les dije, cuando estaba en Israel, fuimos a Jerusalén y llegaban los pastores y traían todas sus cabras y las metían en las cuevas, ¿verdad? Y metían cientos de cabras de diferentes pastores y las metían en la misma cueva. Y decía, ¿cómo le hacen para sacarlas en la mañana? O sea, no tenían luz ahí adentro, no traen nada para distinguirlas. Y lo que me decía el guía fue algo que me recordó mucho lo que decía Jesús. Dice, pues es muy fácil. Las cabras y las ovejas conocen la voz del pastor. El pastor hace una llamada y salen, solitas salen. Es lo que dice Jesús. Mis ovejas conocen mi voz y a otro no lo escuchan. Al contrario, se ahuyentan de la voz de un extraño. ¿Qué tanto conocemos la voz del Padre? Entonces ahí es donde debemos de saber, este es el Padre, este es el Señor que me está hablando. Y ahí es donde vamos a obedecer. Si no conocemos la voz y estamos confundidos, es que no pasamos suficiente tiempo. No voy a pedir que levanten sus manos, pero el Señor conoce las cosas. ¿Cuánto les ha pasado de que han estado orando? Han estado pidiéndole a Dios. Y todo lo que escuchan del Señor es esto. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Sabe a lo que me refiero? ¿No se acuerdan del canal de Ramoncita Esparza, ¿verdad? El canal 12 aquí, ¿verdad? Y que a las meditas 12 de la noche se acababa y luego ponían las bicicletas. ¿Se acuerdan? Y luego, nuestras labores correspondientes al día de hoy han terminado. Tiro. Pura estática, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, ay, no, yo no me acuerdo. Hace mucho tiempo de eso, pastor. Sí, se acuerdan. Pero a lo que voy es esto, de que nunca le ha pasado que está usted orando y pidiendo y el Señor no le contesta. Les he dicho muchas veces, los que han escuchado mis predicaciones, nunca confundan el silencio de Dios con la ausencia de Dios.
Hay un hombre que era tremendo, un tremendo hombre de tremenda fe, que inclusive se metió en problemas por orar. Porque le dijeron, de hecho, le hicieron que el rey hiciera una ley que cualquiera que orara a cualquier otro Dios fuera que que orara a cualquier otro Dios, que no fuera el emperador, lo iban a echar a una cueva de los leones, no la de Nuevo Laredo, a una cueva de los leones, ¿verdad? Lo iban a echar a una cueva con unos leones de veras. ¿Y qué pasó? Lo tratan de hacer trampa y lo pescan orando, y pues el rey fue lo que había dicho, y pues va para adentro, lo avientan a Daniel a la fosa de los leones. Pero ¿qué pasó? El Señor le cerró la boca a los leones. Miren lo que dice la palabra. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Daniel 10:7. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desválido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró y me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Déjenme leerla de nuevo por si no les cayó el 20. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los principales del primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará una aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de esto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Este es un pasaje, aquí ya estamos hablando de teología profunda, ¿no? Aquí nos fuimos al lado hondo de la alberca, ¿verdad? Aquí no estamos en el chapoteadero. Aquí está ya más profundo, está un poquito más difícil de entender. Hay mucha, ¿cómo se dice? Imagery, no sé cómo se dice en español. Es como mucha metáfora lo que estamos viendo aquí. Pero entonces él estaba orando. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando? 21 días, ¿verdad? 21 días. Ahora, si se tardan en darnos la orden en la ventana de McDonald's, nos enojamos. Si vemos que el internet está, ¿verdad? 21 días estaba orando, 21 días estaba de rostro, estaba orando y orando, estaba de rodillas. Por 21 días estaba pidiendo y no escuchaba nada. Pero cuando se presenta el ángel con este mensaje, ¿qué le dice? Desde el primer día que te humillaste y empezaste a buscar sabiduría, desde el primer día fue enviado a traerte el mensaje. Pero ¿qué es lo que le dice? Pero estuve peleando con el príncipe de Persia. ¿Con quién está hablando? ¿De qué está hablando? No está hablando de un príncipe, está hablando de una entidad espiritual. Está hablando de un demonio. Que era y entonces eso, como le digo, ahorita nada más la introducción a todo esto. Esto lo voy a desgajar más a fondo en las próximas semanas, es que no se lo pierda.
está hablando del príncipe, es un demonio de alto rango que está encargado de toda una región, que regía todo lo que era el imperio de Persia, que en ese entonces, antes había estado estaba el imperio de Asiria, después vino Babilonia y después vino Medo-Persia. Y todo esto vemos cómo va cambiando de autoridad y el pueblo de Israel sigue esclavizado por estas gentes por 70 años. Eso les hablé la semana pasada. Y luego dice, y el único que me vino a ayudar fue Miguel, otro de alto rango, el capitán. Estamos viendo la estructura. Pero ahora me tengo que regresar porque voy a seguir peleando con el príncipe de Persia, porque ahora se está levantando y viene el príncipe de Grecia. Después de los medopersas, hubo un imperio que empezó a crecer en Macedonia, bajo Alejandro Magno. Y en la batalla de Gaugamela fue donde verdaderamente derrotaron a los medopersas y ahora todo eso quedó bajo Grecia. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en arameo. ¿Por qué? Porque era después, obviamente después vinieron los romanos, que por cierto, él dice, la revelación que te vino, le empieza a explicar todo lo que va a pasar y viene la profecía. El libro de Daniel es una cosa tremenda, mis hermanos, porque vienen las profecías increíbles, viene todo lo que va a pasar, todos los imperios que vienen, Inclusive, creo que es en el capítulo 9, en el capítulo anterior, otra visión que le dio el ángel Gabriel, le da una visión. Y le empieza a decir de las siete semanas y le empieza a hablar de todo lo que... Y esas 7 semanas, si usted entiende el simbolismo, está hablando de años. Y si usted se pone a ver, él dice que después de que levanten los muros, después de que reconstruyan el templo, van a pasarse 7 semanas. Pero después le puedo dar toda la explicación. Pero si usted se pone a ver el calendario judío, desde lo que vemos... Si lo podemos ver cuando tenemos arqueológicamente la fecha cuando terminaron de construir el templo. Usted cuenta los días que están representados ahí. Es exactamente lo que está diciendo en el libro de Daniel, al día que se crucificó Jesucristo. Todo eso 400 años antes de que todo esto sucediera. Y lo estamos viendo todo con lujo de detalle. Muchos dicen que la Biblia la escribieron los hombres. Pero mis hermanos, hay un milagro tras otro. Y entonces, cuando dicen los profetas, no están jugando. Están hablando de profetas, están hablando de esa inspiración del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo cómo los ángeles están trayendo estos mensajes y cómo hay esa guerra espiritual. Hay esa guerra que está sucediendo alrededor de nosotros que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros ignoramos, estamos tan enfocados en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades que se nos olvida que todo esto está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes no conocían a Cristo y después conocieron a Cristo? ¿Cuántos anduvieron viviendo sin Cristo? ¿Cómo estaba su vida antes de conocer a Cristo? No sé si usted vivía así, pero en mi caso iba de mal en peor. Y cada vez me hundía más y más y más, al punto que me acuerdo que llegaba yo un momento que decía, bueno, así es la cosa y me voy a resignar, así son las cosas. Y más, y ya cuando pensaba que me iba a ahogar, de repente se presentó el Señor y mis pies estaban ya no en el lodo, estaban en una roca. Amén. Pude tocar suelo, pude tocar fondo. Pero a lo que voy es que estamos en una guerra. Y no nos damos cuenta que estamos en una guerra. El momento que nos acercamos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, se nos abren los ojos y nos damos cuenta que todo esto que estamos viendo alrededor de nosotros, toda esta división que hay en este país, estamos viendo el resultado de todo, de lo que está pasando. Esto es una guerra espiritual, mis hermanos. No seamos ignorantes de eso. Sepamos que el enemigo está queriendo destruir a la humanidad y llevarse a todos los que pueda llevarse, gracias a la ignorancia. Miren, había un país que se degeneró completamente, unos pueblos que se degeneraron absolutamente, ¿verdad? Y Dios trajo juicio sobre ellos.
Ya lo había hecho en Génesis antes, ¿verdad? Cuando todo el mundo se había rebelado contra Dios y había maldad. ¿Y qué fue lo que hizo? Vamos a mandar el diluvio y se acabó. Nada más se quedaron 8 personas que sobrevivieron. A Noé y su familia. Y luego vemos más después en Génesis 19, en los tiempos de Abraham, había 2 ciudades muy grandes, muy poderosas, muy prósperas, pero que se habían degenerado completamente: Sodoma y Gomorra. Y miren lo que pasa aquí, quiero que vean algo. Caía la tarde cuando 2 ángeles llegaron a Sodoma. Entonces vemos que estos ángeles llegan. Les voy a nada más a dar resumen de todo lo que está diciendo aquí. Llegan y ellos se llegan a la casa y están buscando a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y Abraham estaba diciéndole a Dios, porque dijo: Dios, voy a ir a destruir la ciudad. Y le dice: si encuentro 50 justos, ¿la destruirías? No, por 50, dice. Pero Abraham sabía, dije: no, se me hace que no hay 50. ¿Qué tal si son 40? Por 40 la salvo. Bueno, ¿qué tal si son 30? Y ahí está, hasta que dice por 5, dice por 5 la salvo. Pero había muy pocos, que así de torcida estaba la ciudad. Estaban tan enfocados en satisfacer su carne, en satisfacer su propia lujuria, en satisfacer todas estas cosas sensuales y sexuales, y todas estas cosas que van en contra de Dios, que cuando llegaron y vieron a los ángeles y vieron que se hospedaron en la casa de Lot, empezaron a querer tumbar la puerta. Los hombres querían meterse y querían tomar a estos ángeles, porque estaban muy guapos aparentemente, y querían tener sexo con ellos, querían tener relaciones con ellos. Así de depravada estaba la cosa, que si vemos nuestro país, si vemos para dónde va, en la misma dirección. Inclusive vemos algo bien raro, porque mismo Lot dice: no les hagan esto a estos hombres. Tengo 2 hijas vírgenes, ¿por qué no las agarran ahí? O sea, ya él también estaba ya con este tipo, ya también le estaba afectando a él sus facultades de cómo pensar y cómo percibir las cosas. ¿Qué es lo que nos dice Salomón? Que la mala compañía corrompe las buenas morales. La buena moral, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y luego dice aquí: entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla, pero los 2 hombres extendieron sus brazos y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: tienes otros familiares aquí. Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor con esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso ha enviado a destruirla. Y luego vamos más adelante. Luego Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Más adelante dice esto: al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios con las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de esta catástrofe que destruyó a las ciudades en las que había habitado. Aquí vemos la destrucción de estas 2 ciudades. Una destrucción completa y absoluta, que los mismos arqueólogos saben dónde estaba. Está cerca de lo que es ahora el Mar Muerto. Han encontrado muy pocos rastros. Así de profunda estuvo la destrucción de esta ciudad. ¿Y cuántos ángeles fueron? 2 ángeles. Y estos eran ángeles comunes, no eran arcángeles, para que entendamos el nivel de autoridad y de poder que tienen estos seres. El título de este sermón es Lo que no entendemos. Muchas veces nos queremos poner al tú por tú con seres celestiales y querer que yo digo y que yo reprendo. Mis hermanos, no sabemos con lo que nos estamos metiendo. Si no lo hacemos bajo el poder de Dios, si no lo hacemos dentro del Espíritu del Señor, ahí nos podemos meter en problemas bien serios. Porque simple y sencillamente no tenemos la capacidad en nuestra propia fuerza, en nuestra propia autoridad contra esto.
Entonces esos son los ángeles, traen mensajes, tienen organización, tienen tremendo poder y son los mensajeros de Dios. Son los que nos traen mensajes a nosotros. Ahora quiero hablarles de los demonios. ¿Okay? De los demonios. Hablamos de los ángeles, vamos a hablar de los demonios. Los demonios, la palabra que vemos dos palabras en la Biblia muy seguido, vemos estos dos. En el hebreo vemos la palabra Satán. Satán significa un oponente, el que se opone. Al Satán es el oponente. Estamos hablando del enemigo de Satanás mismo. ¿Ok? Es el oponente. Otra forma de describirlo es el acusador. El acusador. Ahora, la traducción de Satán al griego es diabolos. Diabolos, nos sacamos la palabra diablo. Diabolos. Diablo significa el acusador. Si no, fíjese usted cómo funciona Satanás. Satanás no nos puede hacer nada. El enemigo, si nosotros estamos en Cristo, no nos puede hacer nada. Lo único que puede hacer es tentarnos. Es tentarnos. Pero eso ya depende de usted y de mí si nosotros vamos a decidir obedecerle y hacerle caso o no hacerle caso. Si nosotros vamos a actuar sobre esa tentación o no. ¿Cuántos ya me han escuchado que he dicho muchas veces que la tentación no es pecado? El actuar sobre la tentación, eso sí es pecado, ¿verdad? Porque dice que Jesús mismo fue tentado de la misma manera que usted y yo, pero no pecó. Eso lo vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Miren, y vemos si vamos ya hablando de demonio, ¿verdad? Lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, dice esto: un ángel revelado. El príncipe de los ángeles revelados, el demonio, o un espíritu que incita al mal. Esa es la definición que nos da la Real Academia Española acerca de la palabra demonio. Entonces, estamos hablando de seres angelicales, pero seres que de alguna manera se rebelaron contra Dios, o lo que le llamamos ángeles caídos. Pero ellos empezaron y fueron creados como ángeles. Ahora, sabemos que estos ángeles no sabemos cuántos ángeles caídos hay. Sabemos que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que cuando el dragón, la serpiente, el diablo cayó, se trajo con él 1/3 de las estrellas, de los ángeles, ¿verdad? Se trajo 1/3. ¿Cuánto es 1/3? No sabemos. Son millones de millones de millones. No tenemos idea, es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Se los voy a leer más adelante para concluir hoy. Pero no sabemos, nada, sabemos que es 1/3. Y se cayeron de ahí. Y es lo que nos está diciendo Judas, que aquellos ángeles que no mantuvieron su lugar de autoridad, que abandonaron su morada. Mira, dice, los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento a sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Entonces estamos viendo que, como les digo, son seres caídos, son ángeles caídos. Entonces tenemos que quiero decirles unas cosas antes de seguir adelante con esto. Es muy importante. Pablo nos da esta advertencia, que nunca escuchemos un mensaje o un evangelio que aparte de lo que nos revela la Biblia. Que cuando nosotros empezamos a poner atención a otro evangelio fuera de lo que dice la palabra de Dios, lo que es la revelación de la Biblia, entonces puede ser mentira. Aunque un ángel en sí venga y nos diga, puede estar mal. ¿Por qué? Porque Satanás mismo era un ángel de luz, era el más bello, era el más inteligente, el más poderoso, el de más alto rango. Así es que él se puede presentar de esa manera. ¿Y qué es lo que dice Jesús de Satanás? Él era un asesino y un mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira está hablando su lenguaje natal. Así es que el enemigo es muy bueno para embabucar, es muy bueno para echar mentiras. Entonces, ¿qué dice?
aunque se presente un ángel, no le hagan caso si va en contra de lo que ya se reveló. ¿Cuántos han escuchado del Islam? La religión de Islam. La religión Islam empezó en el siglo VI, ¿verdad? Y fue Mahoma, ¿verdad? El que recibió la revelación del ángel Gabriel. En una cueva se le presentó y le empezó a dictar. Y el ángel Gabriel, ¿verdad?, le está diciendo, este es el mensaje correcto, porque todo el otro mensaje estaba mal. Esto es la verdad. Y entonces, así es como empezó. Y eso ya se había escrito 6 siglos antes, ya lo había escrito Pablo, que el que venga, aunque sea otro ángel. ¿Cuántos han escuchado, por ejemplo, también el mormonismo? El mormonismo también hablan de que la otra revelación de Cristo, y que hubo que un ángel que se llama Moroni se le presentó a su líder y le dio unas tabletas de oro y que le dijo esto. Y entonces ahí es donde sacan el libro del Mormón, que lo ven como con igual de autoridad que la Biblia. Pero ya dice la palabra claramente que no debemos de estar buscando eso. Hay personas que adoran a los ángeles, que le rinden culto a los ángeles y están adorando a los ángeles. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque no sabemos por dónde vienen o de dónde son. Tenemos que tener ese discernimiento, tenemos que saber quiénes son. Miren la descripción que nos da aquí Jesús acerca de Satanás, de Lucifer. Su nombre angélico era Lucifer, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Isaías 14:12 dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Vemos qué pasa con Lucifer. Era un ser sumamente, el ser más bello que se ha creado, más inteligente, más fuerte, según lo que vemos en las tradiciones, en las escrituras. ¿Y qué pasó? Él obviamente tiene libre albedrío y decidió sentirse mejor o igual que Dios. Y fue lo que vino a traer su ruina. ¿Qué pasó? Cayó. Y si usted lee la historia de Génesis, en Génesis 3, cuando se acerca a la creación de Dios, que creó a los hombres y los creó, ¿de qué nos creó? ¿De qué nos hizo? Del polvo. ¿Verdad? Dice la palabra que polvo eres, polvo te convertirás. ¿Qué hacemos con el polvo? Que ahí andamos con la vacuum cleaner, ahí andamos con el Swiffer, ahí andamos limpiándolo, porque lo vemos como, de eso estamos hechos usted y yo. Pero ¿qué es lo que nos distinguió? Cuando hizo al hombre del polvo, cuando sopló en su nariz el Ruach Kadosh, que es el aliento divino, el Espíritu Santo, se convirtió en un ser viviente, ¿verdad? Es lo que nos dice C.S. Lewis, dice: no tienes un espíritu, eres un espíritu. Dice: no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo. Entonces, ese aliento divino es lo que nos da Dios. Es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos da la vida, es que nos deja existir. Es el aliento divino de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando cuando el hombre cayó y le obedeció a Satanás, que le dijo a Satanás: si comes de esta fruta, Eva, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Le hizo caso y vino la muerte. Vino la muerte. ¿Por qué? Porque ese espíritu que le dio vida se apartó de ella. Entonces, ¿qué pasa? Jesús mismo tiene que traernos de nuevo ese espíritu. Por eso vino Jesús a pagar el precio. Por eso Jesús vino a estar aquí a pagar un precio que usted y yo no podíamos pagar. Por eso Él vivió una vida obediente. Por eso Él nunca pecó. Por eso cuando Él estaba en la cruz y estaba ya agonizando, lo último que dice es tai telestai en el griego, que significa consumado es. No significa que ya terminé de sufrir, no significa, no. Es lo que yo tenía entendido, que bueno, dice que ya terminó, ya se va a morir. No. Consumado, tai telestai en el griego tenía este significado. No sé si usted haya estado pagando algo en letras, ¿verdad? Que esté dando pagos.
el último pago, ya que termina, le van a poner una estampa, ¿verdad? Antes le hacían así y decía pagado, o paid in full, ¿verdad? Pagado, tetelestai. Los griegos, cuando terminaban de pagar el último pago, le ponían una estampa que decía tetelestai, está pagado, el precio se ha pagado. Cuando está Jesús en la cruz y que está a punto de entregar su espíritu, que dice tetelestai. Está pagando, acaba de pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Ahí es donde está la gracia de Dios. Pero luego, cuando están los discípulos asustados, 3 días después, están asustados, encerrados a piedra y lodo, porque tenían miedo hasta de los vecinos, se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz del Señor sea con ustedes, y empieza a soplar sobre ellos. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Dónde más vemos a Dios soplando sobre su creación? En Génesis. Otra vez nos dio vida, otra vez restableció esa vida, ese espíritu. Y a los cuantos días después, vemos lo que es el día de Pentecostés, que es el bautizo del Espíritu Santo, y vemos ahí cuando nace la iglesia. Vemos ese poder que llega con el Espíritu Santo. Pero ahí es donde estamos viendo, Dios está haciendo grandes cosas, pero lo que vemos aquí es que el enemigo viene a querer darnos la muerte, viene a querer destruirnos. Él tiene planes, tiene artimañas para venir a destruirnos, para hacernos tropezar. Él quiere destruir nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice que el enemigo, dice el diablo, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Anda buscando a quien devorar. No sé si a usted le gusta ver programas como de National Geographic o de Discovery Channel o de Animal Planet, ¿verdad? Que a mí sí me gusta mucho ver todos esos programas, ¿verdad? Que donde están los leones cazando. Nunca he visto a los leones cazar, ¿verdad? ¿Cómo cazan los leones? Bueno, qué bueno que preguntó. Los leones cazan de esta manera, son muy estratégicos y cazan en equipo. Entonces, un león, como un depredador, siempre va a tratar de minimizar el riesgo para lastimarse, porque si se lastima ya no va a poder cazar y se va a morir de hambre, y se va a morir de hambre su familia. Entonces lo que hacen, buscan cómo atacar a la presa fácil, ¿okay? Buscan a lo más facilito. Entonces, ¿qué hacen? Asustan a la manada corre junta, y ¿quién se empieza a quedar atrás? Los enfermos, los viejitos o los muy jovencitos. Y entonces, ¿a quién atacan? A los que se quedan afuera. Pablo nos dice que no nos dejemos de congregar como muchos han acostumbrado, porque nos dejamos de congregar, nos salimos de la manada, nos quedamos atrás, estamos lastimados, nos pasó la vida. Yo ya no me acerco a la iglesia porque la iglesia me dijeron esto y me hicieron eso y me sacaron la lengua, y ya no me voy a juntar con ellos, ¿verdad? Y estamos heridos, y estamos heridos y estamos lastimados, y vamos caminando así. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Ahí es donde nos viene y nos ataca. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, no estamos como iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Anda buscando a quien destruir, y empieza muchas veces. El enemigo conoce nuestras heridas de nuestro pasado, de nuestra infancia. Él no conoce nuestro futuro, pero conoce nuestro pasado. ¿Y qué pasa? Empieza a entrar por ahí. Empieza a estar. ¿Y en dónde nos da? Donde más nos duele. ¿Para qué? Para que le demos la espalda a Dios, para que nos salgamos de la manada, para que nos hagamos presa fácil. No nos hagamos presa fácil. Amén. No somos presa fácil. Mira lo que dice Pablo, Efesios 6, hablando otra vez de esta guerra, hablando de lo que podemos hacer en contra de estas cosas tan poderosas que estamos encarando. Un enemigo más inteligente, más poderoso que nosotros mismos, que tiene poderes sobrenaturales. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Déjenme leérselo de nuevo. Fortalezcanse ¿con qué? Con el gran poder del Señor. No mi poder, no el poder de mi cuenta bancaria, no el poder de mis amigos, no el poder del motor de mi camioneta o de mi moto. Con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En el griego es sarx, no es contra la carne y huesos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mis hermanos, ¿creen que esta elección se trata nada más de política? ¿Creen que todo lo que estamos viendo en este país se trata nada más de dos partidos que no están? Mis hermanos, estamos viendo una guerra muy, muy gruesa. Estamos viendo todo tipo de agendas políticas y estamos viendo lo que está pasando en el mundo de lo que están queriendo legitimizar, desde todo tipo de pecados. No me voy a ir en detalle, pero usted se imagina todo el tipo de pecados que hay, ¿verdad? Que está este grupo y estamos hablando del aborto y estamos hablando de que poder tener relaciones fuera de lo que dice la palabra de Dios. Estamos aprobando todo este tipo de cosas. Entonces hay muchas cosas que y están peleando y hay división y hay guerra, y estamos viendo ahora que simple y sencillamente alguien que sea patriótico o que sirva, que trabaja en los cuerpos policiales, ya se hizo enemigo de la sociedad. ¿Dónde antes habíamos visto esto? Mis hermanos, estamos viendo cómo todo esto se está levantando. ¿Qué dice aquí Pablo? No estamos en lucha contra humanos, sino con poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Qué ha pasado en Canadá? ¿Qué está pasando aquí? Cada vez se quieren atacar la iglesia y quieren apagar la iglesia y quieren callarle la boca a la iglesia y quieren cerrar la iglesia. ¿Por qué? ¿Y eso es la gente? ¿O cree usted que eso es el enemigo? No estamos contra y hueso. Estas personas que están protestando y haciendo estas cosas en contra de las cosas de Dios, no son tanto ellos. Vienen cosas más grandes detrás de ellos. ¿Se acuerdan lo que dice? Ahorita me tardé 21 días en venir a ti porque estaba peleando contra el príncipe de Persia, pero me tengo que regresar porque ahora viene el príncipe de Grecia. Ahorita estamos en medio de todo esto, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús va a regresar? Que Jesús viene, Cristo viene. No sabemos cuándo, pero ¿qué es lo que nos dice que debemos de hacer? Tenemos que estar listos. Hay que estar preparados. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. Finalmente quiero hablarle del Dios de los ángeles. El Dios de los ángeles. Como les dije, el protagonista de la historia es Dios, no los ángeles. La razón por la que no entendemos tanto de los ángeles es porque ellos no son el papel, ellos no tienen el papel principal. Ellos nada más son los mensajeros. Por ejemplo, cuando leemos que Abraham y su familia se fueron, y luego vemos que tenía sus siervos, y luego que hizo un ejército de sus propios siervos de 300 hombres. Pues ¿cuántos siervos tenía? Si nos damos cuenta, ¿verdad? De estas cositas. Pero ¿por qué no sabemos cuántos? Bueno, pues ¿cuántos tenía? Vamos a empezar a estudiar. ¿Cuántos eran los siervos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuáles eran las? No sabemos. ¿Por qué? Porque no se trata de ellos, se trata de Abraham. De lo mismo, no se trata de los ángeles. Se trata de Dios, se trata de Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios creó todos los ángeles. Ya estaban creados cuando estaba creando el mundo. ¿Cómo sabes, pastor? Porque aquí es lo que dice Job. La palabra no lo dice todo, ¿verdad? Si usted lee el libro de Job está tremendo. El libro de Job es la historia de un hombre que era muy justo y que todo se le vino abajo. Todo se le vino abajo. Y entonces, todo se le vino abajo y estaba él un hombre justo, y inclusive si usted la historia un poquito del libro de Job era un hombre justo, había hecho todo bien, siempre oraba, sacrificaba por sus hijos, o sea, todo ese tipo de cosas. Y un día estaba Dios con sus ángeles, y entre los ángeles mismos ahí estaba Satanás, y le dije, ¿qué andas haciendo aquí? Dijo, estaba merodeando, estaba rondando el mundo. Y le dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cuánto le gustaría ser que Dios dijera, ¿has considerado a mi siervo? No sabe que no pude hoy, o no sabe. Siempre inmediatamente nos queremos zafar de esa, ¿verdad? Pero ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? O sea, es lo que siempre me pregunto, ¿por qué Dios le hizo, ¡pum! Ahí te va Job, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente y Él conoce nuestros corazones? Y Él sabemos lo que podemos resistir y lo que no podemos resistir, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por cosas donde todo se le ha venido abajo?
Y en ese momento estaba en absoluta desesperación. ¿Por qué me dejaste hacer esto? ¿Por qué? Y estamos reprendiendo a Satanás y es Dios el que abrió la puerta. Muchas veces Dios nos está queriendo enseñar algo en medio de todo esto. Está queriendo madurar, está queriendo enseñarnos algo. Quiero enseñarte algo, hija, hijo. Tú pensabas que no podías con esto, tú pensabas que no tenías. Quiero demostrarte que yo estoy contigo y que con medio de mí todo es posible para ti. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado que ningún arma forjada contra ti prosperará? ¿Sí? Nos encanta ese pasaje, pero ¿cuántos han visto el arma siendo forjada y utilizada en contra de usted? ¿Pero qué pasó? No prosperó. ¿Cómo le va a demostrar Dios a Satanás? Tu arma no funciona. Porque mi palabra dice que yo dispongo una mesa delante de sus enemigos. Yo unjo tu cabeza con aceite. ¿No se acuerdan del Salmo 23? Aunque ande por valle de sombra, de muestre, no tendré temor alguno, porque tu vara y tu cayado me reconfortan. Es esos momentos donde verdaderamente nuestra fe crece. Aunque pasamos por la desgracia y el dolor más fuerte, aún así aquí estamos todavía y estamos aún sirviendo a Dios. Eso solamente hace mejores soldados. Yo le digo, yo estuve en la naval y me acuerdo que había una frase que decía, los mares calmados no hacen buenos marineros. Nunca se ha subido a un barquito y como que ¿Y qué pasa? Los buenos marineros son buenos en los peores mares, porque puede estar el barco así y andan como si nada, porque están acostumbrados a ese tipo de paso. Un cristiano que no ha pasado por el fuego, un cristiano que no ha pasado por esas dificultades, un cristiano que no ha tenido ningún plan B, que no ha podido tener ninguna otra alternativa más que Dios, su fe no ha crecido. Son esos momentos que nos hacen crecer. Entonces, ¿qué pasa con Job? Job estaba en este momento y empieza a decir, si solamente Dios me pudiera escuchar, si solamente pudiera tener una audiencia con Dios para explicarle lo que me ha hecho y lo que me ha pasado. Imagínense la futilidad de tratar de explicarle algo a un Dios omnisciente. Es que tú no entiendes, Dios, es que tú no conoces, es que si tú supieras. Déjeme decirle un secreto, Él ya sabe. Y lo conoce mejor que usted, ¿verdad? Lo conoce mejor que usted. Dice que se presenta a Dios, porque está diciendo, yo quisiera tener esa audiencia con Dios. Y en el capítulo 38 Dios se presenta, se manifiesta. Y dice, ¿dónde está aquel que habla sin sabiduría? Y empieza a hacerle una serie de 70 preguntas. Y una de estas, mire lo que dice, Job 38:4, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ellas la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Claro que le empieza a decir, mira con quién estás hablando, Job. Tú sientes que sabes mucho, sientes que tienes un caso de injusticia, pero mira con quién estás hablando. Lo que le está también, lo que le está diciendo de una manera indirecta es, Job, me tienes confianza. Tenme confianza, Job. Porque luego la conclusión de este capítulo es que dice Job, él quería hablar con Dios, ¿verdad? Dios se presentó y le empezó a hacer preguntas a él, preguntas de las cuales no tenía ni la menor idea. Y se da cuenta de la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios, de este Dios de los ángeles. ¿Y qué es lo que dice? Yo había escuchado de Él, había escuchado de su grandeza, pero ahora lo he visto y lo he escuchado y ahora no tengo nada que decir, más que quedarme callado. En otras palabras, no tengo razón de hablar, porque estoy hablando y estoy argumentando de cosas que verdaderamente no conozco. Mis hermanos, muchas veces no vamos a entender a Dios. Pero miren, cuando vemos que nuestro Dios tiene esa autoridad, tiene ese poder, tiene esa habilidad sobre todas las cosas. Todos los ángeles le obedecieron a Él, le obedecían a Él. Cuando le desobedecieron y se rebelaron, Él tiene un juicio para ellos.
Lo estaba diciendo aquí, Judas, ¿verdad? Que el tiempo que van a ser juzgados, el día que viene del juicio de Dios. Pero cuando viene Jesús y se encuentra con este hombre endemoniado, ¿qué pasa? Era un hombre que todos lo tenían atado, lo amarraban, le ponían cadenas, le ponían todo tipo de ataduras y el hombre se soltaba porque estaba poseído, tenía una fuerza sobrenatural. Y la gente le tenía miedo, estaban aterrorizados de él, no sabían qué hacer con él. Y llega Jesús y este hombre se viene y se postra a los pies de Jesús. Y miren lo que dice. Lucas 8, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, hijo del Dios Altísimo? Te ruego, escuchen las palabras, te ruego que no me atormentes. Es el demonio el que está hablando aquí, por cierto. Porque los discípulos todavía no estaban muy convencidos de quién era Jesús. Los judíos menos. Pero este demonio sabía exactamente quién era Jesús. Entonces le dice: te ruego que no me atormentes. Y luego dice: esto es porque Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque lo sujetaba de los pies y las manos con cadenas, lo mantenían bajo custodia. Rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, le respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Entonces, aquí estamos viendo quién es más poderoso. ¿Quién es más poderoso? Pues vemos que no hay comparación. Una legión de demonios. Una legión en los tiempos romanos constituía de 6,000 personas. 6,000 personas. Eran como 5,000 soldados, y los otros eran cabalgadura y arquería y todo eso. Pero eran aproximadamente 6,000 soldados. Se llamaba legión. Un Jesús. Y estaban rogándole, estaban demostrándole que ellos no tenían la autoridad, que el que tenía la autoridad es Jesús. Mucha gente se quiere refugiar en la brujería, en el tarot, en leer las cartas, en el Wicca, en la santería, en la Santa Muerte. Dicen que él me guía y ella me cuida, y dicen todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo tipo de barbaridades. Pero cualquiera de estas cosas que están fuera de lo que es de Dios, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Y se están refugiando en las cosas del enemigo. Y yo crecí católico, los dientes para afuera. Y me acuerdo que pues de repente me curaban con un huevo, me curaban con un baño con pirul, me quitaban que de susto y que esto y que el otro, ¿verdad? No sé si a usted le pasó lo mismo, pero así crecí yo. Me curaban con un huevo, luego se lo hacían a mi papá para desayunar. O sea, pobre mi papá. Mejor que le dolía el estómago después, ¿me entiendes? Pero esas son las cosas que hacemos, y esas cosas son cosas paganas, son rituales paganos, no son cosas de Dios, son cosas del enemigo. ¿Y por qué están tan arraigadas en la cultura mexicana? Es que esto es lo que hacían los nativos aquí en las Américas. Pero cuando llegaron los españoles, empezaron a cristianizar a fuerzas a todos. Y si no se entregaban, los mataban. Era de que o te conviertes o te conviertes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Empezaron nada más a cambiarle las cosas un poquito. Por eso cuando te están curando con un huevo, están que el Padre Nuestro y que el Ave María y esto y lo otro. Pero en la práctica no es para Dios, esas son las prácticas paganas que había antes. Y ahí hay muchas otras cosas más que nos podemos meter, pero son prácticas paganas, son cosas que el zodiaco, que creemos que voy a buscar a ver si puedo hablar con el espíritu de mi abuelito para que me diga. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Para qué consultar a los muertos? Dice, ¿por qué no hablan con el Dios de los vivos para que te dé sabiduría? Miren, mis hermanos, hay tantas cosas que hay. Tenemos que acordarnos que es el Dios de los ángeles. Miren, Jesús tiene autoridad sobre todos estos seres. Lo vemos con eso y lo vemos también en el aspecto cuando Jesús lo van a arrestar. Y ya con esto ya con esta me despido, como quien dice, ¿verdad? Cuando Jesús lo van a arrestar,
están en el jardín de Getsemaní. Y cuando lo están arrestando, Pedro, sabemos que es Pedro. Lucas nos da nada más, nos dice que uno de ellos, pero fue Mateo, el que se dice aquí, nos dice que sacó una espada y atacó a uno de los guardias, y era el siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja, se creía torero, ¿verdad? Le cortó la oreja. Y mire lo que le dice Jesús. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Miren lo que le dice aquí. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondrán a mi disposición más de 12 batallones? La palabra en el griego es legión. No me puede poner 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Guarda la espada. En otras palabras, I got it. Esto está planeado. Esto tiene que suceder. Porque de esta manera es la única forma que voy a pagar por los pecados de todos. Guarda eso. Y le dice, ¿qué no sabes? Que si yo con una palabra, mi Padre me va a poner a mi disposición 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos les dije que eran una legión? 6,000. Multiplíquelo eso por 12. 72,000. ¿Cuántos ángeles se necesitaron para destruir completa y absolutamente la ciudad de Sodoma y Gomorra? 2. Estamos viendo aquí de la autoridad y el poder que estamos hablando. ¿Sí? Inmediatamente, con una palabra, mi Padre puede mandar 12 legiones de ángeles, suficientes para destruir la tierra una y otra vez. Mucho más que todo el arsenal nuclear que hay en todo el mundo. ¿Sí me entienden? Esto es con lo que estamos peleando, y en contra y a favor. Los que están a favor, los que están en contra. Y luego, Dios es este Dios de los ángeles. Vamos a ponernos de pie ya para terminar. Voy a leerles este capítulo para que nos demos cuenta quién es nuestro Dios. Nada más para recordarles del final. Muchas veces si usted quiere ver el juego de los Cowboys o lo que sea, ¿verdad? Quiere usted saber cómo le van a ir. Y si alguien lo está grabando y luego no quiere que nadie le diga cómo le fue, ¿verdad? Cómo les fue, si ganaron o perdieron o lo que sea. Pero si alguien le llega a decir, no, ¿sabes qué? Ganaron, pues ya sabe, pues bueno, van a ganar. Aunque se vea horrible el juego, no van a perder, ya sabe que van a ganar, como quiera, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra nos dice quién va a ganar en todo esto, en esta batalla del bien y el mal? ¿Quién va a ganar? El Señor, Jesús. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene la victoria. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Pero muchas veces se nos olvida. Ya estamos acabándonos las uñas porque está muy fea la situación. Pero si sabemos exactamente lo que dice, miren, es que el enemigo me está atacando, es que el enemigo está haciendo esto. Miren, Apocalipsis 5:1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y el trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado al trono, y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos.
el número de ellos eran millares de millares y millones de millones, cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir poder, de la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos los en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, quiero dejar que estas palabras le bendigan, porque esta es la visión que está viendo Juan en la revelación, en el trono de Dios. Y está aquí viendo los ángeles dándole honra y gloria por la victoria en la cruz, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre Satanás. Mis hermanos, a lo que voy es esto: cuando salgan de aquí y cuando estemos estudiando esto, quiero que se lleven esto muy en su corazón. Tenemos la victoria con Dios, amén. Cuando estamos en su espíritu y Él está con nosotros, todo es posible. Pero tenemos que tener cuidado de no andar buscando a Satanás, en andar buscando pleitos con Satanás. Jesús mismo nos dice, Él tiene la victoria. Él y los discípulos, cuando llegaron después de andar ministrando, vienen todos contentos y dicen: Señor, hasta los mismos espíritus malignos se someten en tu nombre. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, claro, dice, yo les di esa autoridad, pero no se preocupen por eso. Lo más importante es que su nombre está escrito en el cielo. Amén. Eso es lo más importante. Esta victoria sobre los demonios y esta victoria sobre Satanás y sobre todo, eso es una historia, no es la historia principal. It's not the main idea. La historia principal es esa vida eterna con Dios. Así es que no ande buscando pleitos con Satanás. No ande buscando pleitos, no ande buscando vamos a ir a reprender a este demonio, vamos a hacer eso. No los ande buscando. Si se le atraviesan, ya sabe qué hacer con ellos. Pero no se trata de andarlos buscando, se trata de ir a predicar la palabra. Predicar la palabra, su salvación y la salvación de los demás, por medio de Dios. Amén. Tenemos un Dios poderoso.